mensaje, se escucha bien allá atrás, ¿verdad? Amén. El mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias. Ya hemos estudiado el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, que lo estudiamos en 2 partes, y en esta mañana nos corresponde estudiar el mensaje a Sardis. Ahora, es bueno hacer una acotación o un comentario antes de continuar, porque usted se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver con nosotros un mensaje que fue dado a iglesias que existieron hace cientos de años? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, sí tiene mucho que ver con nosotros, porque en la lectura que teníamos ahorita, la lectura congregacional, en el capítulo 1 y el versículo 19, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, léalo conmigo por favor, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, el mensaje que Juan tenía que escribir es un mensaje que tiene implicaciones no solamente para el presente en aquel entonces, sino también para el futuro. Juan tenía que escribir las cosas que habían visto, las que ya habían pasado, también las que son, las que se estaban dando en el tiempo presente, en ese momento, pero también las que han de ser después de esto, las que vendrían después. Quiere decir entonces, hermanos, que el mensaje a las 7 iglesias, la vida de cada una de estas iglesias, sus virtudes y sus defectos se aplicarían perfectamente a la iglesia moderna. Las cosas que estaban ocurriendo en aquel entonces y que se describen como en tiempo presente, ¿ok? Según lo que hemos venido estudiando, esas son situaciones o características no solamente de la iglesia que existía en aquel entonces, sino que también serían características que se darían dentro de la iglesia en los postreros tiempos. O sea que lo que nosotros hemos visto en la iglesia de Éfeso y así en todas las demás se aplica perfectamente a las circunstancias, a las situaciones, a las características y actitudes de la iglesia moderna. Y hoy que nos corresponde estudiar la iglesia que estaba en Sardis, creo que es una de las que más se adapta, sin duda alguna, a nuestros tiempos. La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis se conoce como la iglesia muerta. La iglesia de Sardis se conoce como la iglesia muerta. Ahí en el capítulo 3, desde el versículo 1, comienza el mensaje a Sardis, ¿verdad? En Apocalipsis. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lea conmigo, por favor, esa porción. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esas son palabras fuertes. Esas son palabras fuertes. En Mateo, en el capítulo 21, no lo busques, solamente para hacer referencia, el Señor Jesucristo está entrando a la ciudad de Jerusalén. Y cuando Él está entrando y va por el camino, se consigue con una higuera, un árbol, llamado así, la higuera, que da un fruto, ¿verdad? Que se conoce como higo. Y cuando Él trata de acercarse a la higuera, porque dice la historia
que él tenía hambre. Y él trata de acercarse a la higuera para tomar de ella algún fruto para comer. Resulta que la higuera no tenía fruto. Y entonces el Señor Jesucristo maldice la higuera, ordena que se seque, y aconteció tal cual como él lo había dicho. Se secó, se murió. Pero era que realmente para él, en cierta forma, ya estaba muerta, porque no estaba dando fruto. Es más, esta era una higuera, un árbol, que seguramente sus hojas eran verdes, un árbol común y corriente, que se veía que tenía vida a simple vista. Pero realmente, para el Señor, estaba muerta, porque no estaba dando ningún fruto. Entonces, Él dice, sécate, y tal cual como Él lo dijo, así ocurrió. Usted sabe, mi hermano, esto nos presenta a nosotros la iglesia de Sardis, que era una iglesia que estaba aparentemente viva. Esta historia que acabo de contar de la higuera se parece mucho y se puede comparar con la iglesia de Sardis. Pero no solamente con la iglesia de Sardis, sino también con otras, y escuche bien, muchas iglesias contemporáneas. Tienen apariencia o aparentemente están vivas, pero en realidad están muertas. Y estoy hablando, por supuesto, de vida espiritual. Esta es la realidad de muchas iglesias en la actualidad. Son iglesias que tienen apariencia ante los ojos de cualquiera, de la comunidad, de los que miran y aprecian sus obras. Aparentemente, para el hombre están vivas. Son iglesias que aparentemente para el hombre están vivas, pero para Dios están muertas. Eso es interesante, hermano. Y creo que es algo en lo que tenemos que meditar seriamente. No vaya a ser que seamos nosotros una de esas iglesias. Hay que evaluarse, hay que meditar, y es lo que vamos a hacer precisamente en esta mañana. Número 1, el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Sardis. Fíjense cómo Él se presenta aquí. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cómo se presenta Él aquí? Primero se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es obvio que esta frase se refiere al Espíritu Santo, al que tiene la plenitud del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Es lo que Él está diciendo allí. Usted sabe que el número 7 en la Biblia, ¿qué significa? El número 7 significa perfección, significa plenitud. Ahora, en Isaías, vaya un momentito ahí, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, para que usted pueda contrastar allí la presentación que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. Se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Hace referencia a el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu. En Isaías capítulo 11 y los versículos del 1 al 2, léanlo conmigo. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Un momentito allí. ¿A quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo allí esa profecía? Ajá,
hace una referencia clara al rey David por el nombre que menciona ahí, Isaí, ¿verdad? Pero luego dice que saldrá de allí un vástago que retoñará de sus raíces, o sea que vendría del linaje de Isaí. ¿A quién está haciendo referencia entonces? Específicamente, como dice mi hermano, a el Señor Jesucristo, que venía como rey de Israel de el linaje de Isaí. ¿Ok? Ahora, el versículo 2, fíjense, y usted va a contar conmigo. Allá dice que tiene, ¿cuánto? Los 7 espíritus. La plenitud del Espíritu de Dios. La plenitud del Espíritu Santo. Cuente conmigo, y dice así, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, va 1, ¿verdad? Luego dice, el Espíritu de sabiduría, van 2, y de inteligencia, van 3, Espíritu de consejo, van 4, y de poder, van 5, y Espíritu de conocimiento, van 6, y de temor de Jehová, 7. Ahí está la plenitud del Espíritu Santo de Dios que reposaría sobre quién, sobre la persona de Jesucristo, le guiaría y le daría poder durante su ministerio terrenal. Ahora, es interesante que aquí el Señor Jesucristo se presente como el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, porque la iglesia de Sardis, escuchen bien hermano, la iglesia de Sardis estaba muerta porque la mayoría de sus miembros no eran verdaderos creyentes. Por lo tanto, estaban muertos espiritualmente, ya que no tenían el Espíritu Santo de Dios. A los creyentes no se les puede llamar muertos. Una iglesia que se conforma, cuya apreciación, evaluación del Señor Jesucristo, si está llena, si sus miembros en su gran mayoría son verdaderos creyentes, difícilmente se le llamará iglesia muerta. Ahora, Cristo se presenta como el único que puede darle verdadera vida espiritual a la iglesia de Sardis, si se entregan de verdad a Él y reciben el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él se presenta así, como el que tiene la plenitud del Espíritu, se identifica con el Espíritu Santo. Porque una persona, espiritualmente hablando, no puede pasar de muerte a vida a menos que realmente, de corazón, se entregue a Cristo y entonces reciba el don del Espíritu Santo. Y entonces esa persona sí, ciertamente pasa de muerte. Vean lo que dice en Romanos, el capítulo 8, la importancia y la necesidad en la vida del creyente del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el versículo 5. Romanos 8, desde el versículo 5. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Nota usted la imposibilidad del hombre de agradar a Dios? A menos que tenga el Espíritu Santo morando en él. ¿Nota usted la imposibilidad del hombre de vivir espiritualmente hablando, a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios morando en él? Si no lo tiene,
todavía continúa muerto, espiritualmente hablando, y está bajo la influencia, bajo el control y la dependencia de los deseos de la carne, de acuerdo a lo que nos está enseñando el texto. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está muy claro allí. Sumamente claro. Al Espíritu Santo y al que mora, o al que tiene el Espíritu Santo morando en él, se le dice que está ¿qué? Muerto. Siempre se le dice y se le llama o se le compara con el que está vivo. Pero el que no lo tiene, la Escritura es enfática y lo compara con un ¿qué? Al que no tiene el Espíritu Santo, con un muerto, con un muerto espiritual. En Efesios, el capítulo 1, Efesios capítulo 1, por eso es que Cristo se presenta aquí como el que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Era algo que necesitaba urgentemente la iglesia de Sardis, o la congregación, o el grupo de personas que estaban haciendo vida allí en esa iglesia. La apreciación de él era que aunque estaban reunidos como iglesia, realmente estaban muertos, no vivos. Y él se presenta como el que tiene la plenitud del Espíritu, diciendo: necesitan de mí, necesita que se entreguen a mí, para yo entonces darles el don del Espíritu Santo, y puedan dejar de estar muertos, y realmente puedan pasar a tener vida. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído, escuche bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él ¿quién? En Cristo. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amigo, amiga que nos visita, leíamos ahorita en Romano, y en esa epístola dice claramente que los que no tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas, en sus corazones, están imposibilitados de vivir una vida que agrade a Dios, porque están bajo el dominio, el poder, el control y aún la autoridad de los deseos de la carne. Por eso es que tratas de luchar con tus propias debilidades, tus propios pecados, tus faltas, tus errores, y no haya salida, y no encuentras salida, y estás como en un círculo vicioso y dices: no lo voy a volver a hacer.
y dices, no, pero sí, yo me arrepentí, pero vuelves a caer en lo mismo, es porque estás muerto espiritualmente hablando. No tienes poder y no tienes autoridad aún sobre el pecado. Solamente puedes cambiar esa realidad si de verdad, de corazón, te entregas a Cristo. Y entonces recibes el don del Espíritu Santo y ahora sí tienes autoridad para luchar contra el pecado. Entonces ahí sí tú vas a notar y vas a empezar a experimentar cambios verdaderos, reales, continuos y escucha bien, permanentes en tu vida. Pero no porque está en ti el poder, la capacidad, sino porque a través de la persona de Cristo, al entregarte a Él, Dios te concede el don del Espíritu Santo y ahora te da entonces autoridad y poder sobre tu vieja vida, para que ya no andes como andabas antes, sino para que ahora seas una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? El problema de la iglesia de Sardis era que había mucha gente, muchos miembros, que estaban allí haciendo vida en la iglesia, pero todavía no se habían entregado de corazón al Señor. Por eso el Señor dice, tienes fama, tienes apariencia de que estás viva, pero realmente. ¿Cuántas veces personas vienen a la iglesia con diferentes situaciones, con diferentes necesidades? ¿Cuántas personas hay que tienen años en el Evangelio, pero todavía sus vidas no son un testimonio para nadie, sino todo lo contrario? Han sido piedra de tropiezos para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y tienen apariencia de cristianos. Van a la iglesia, se congregan, etcétera. Pero, como dice el Señor Jesucristo, parecen o hacen creer que están vivos, pero realmente están muertos. Todavía no han recibido, realmente no se entregaron a Cristo de corazón. Por lo tanto, no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Por eso no tienen poder en sus vidas para dar un testimonio que impacte a otros. Yo te pregunto, mi amigo, mi amiga, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿Qué viene a buscar aquí? Si está aquí, es porque Dios lo trajo aquí. Pero si está aquí, es porque Dios quiere, escuche bien, lo que Dios quiere para usted es lo que nos describe Efesios 1:13, que lo acabamos de leer. Dice así, en Él también vosotros, eso fue lo que nos sucedió a nosotros, a los creyentes, en Él también vosotros, habiendo, que dice, oído la palabra de verdad. Usted en esta mañana está oyendo la palabra de verdad. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo que creído en él. El problema es que escuchan la palabra de verdad, escuchan el evangelio que Dios ha dado para tu salvación, pero te quedas hasta allí. Porque algunos no han creído en él, que es la parte más importante. Entonces, al no haber creído en él, porque este es como un proceso que se tiene que dar, porque cada etapa es necesaria, para que al final sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Oyen? La palabra de verdad, el evangelio que se te predica, pero no crees en el Señor Jesucristo, por lo tanto no recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Vas a salir por esa puerta como entraste, igualito. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Seguirás con las mismas debilidades, seguirás sin fuerza, seguirás sin esperanza, seguirás en confusión,
seguirás como una vida de, no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. A menos que te decidas no solamente a escuchar, sino a entregarle tu vida a Cristo de corazón, para que Él entonces te otorgue a ti el don del Espíritu Santo. Eso era lo que Él quería que ocurriera en la iglesia de Sardis. Ahora, Él también se presenta allí, volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y también el Señor Jesucristo se presenta allí como el que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Esas 7 estrellas. Ajá. ¿Seguro? ¿Seguro? Versículo 20 del capítulo 1. Ajá, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas dice que son los 7 ángeles de la iglesia. Y ya nosotros hablamos y estamos de acuerdo que la interpretación, la palabra ángel lo que significa mensajero, estamos de acuerdo que la interpretación más sana, ¿verdad? Y más correcta, de acuerdo al contexto, es que esas 7 estrellas hacen referencia a los 7 pastores, ¿ok?, de esa iglesia. Nuevamente Cristo aquí nos enseña que Él es quien elige a los pastores y los coloca en su iglesia para que guíen y alimenten al rebaño. Ahora, los pastores tienen autoridad dada por Cristo, pero están a su servicio y bajo su supervisión. Pero los pastores tienen la responsabilidad. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Sardis? Estaba muerta. Los pastores tenían la responsabilidad, o tienen la responsabilidad, de vivar a las iglesias muertas. ¿Con qué? Con su predicación y enseñanza desde el púlpito. Por eso él habla de los pastores y nuevamente menciona que es aquel que tiene a los pastores en su mano, porque él sabe que a través de los pastores, a través del pastor de la iglesia de Sardis y la predicación y la enseñanza desde el púlpito, podían entonces cambiar las situaciones espirituales de los miembros de esa iglesia, los que estaban muertos por la predicación de la palabra. No decía ahorita ya en Efesios 1:13, la predicación de la palabra de verdad y el evangelio de Cristo. Si el pastor lo predica, entonces los que estaban allí, que estaban muertos espiritualmente, podía el Espíritu Santo hacer la obra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y entonces podían pasar de muerte a vida. Es allí la gran responsabilidad que tienen los pastores, o que tenía en este caso el pastor de la iglesia de Sardis. Ahora, el problema de la iglesia de Sardis, léalo conmigo allí, ya lo hemos tocado, pero léalo conmigo en el versículo, la parte B del versículo 1, ¿ok? Y la parte B del versículo 2. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, el versículo 2, la parte B, dice así: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y cómo las iba a hallar perfectas? ¿Cómo las podía hallar perfectas? Si estos miembros, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, no habían sido verdaderamente regenerados. Por eso esta iglesia tenía nombre, lo que significa es apariencia, reputación de estar viva. Podía engañar a la gente, a otros, a los de afuera, inclusive hasta ellos mismos, pero no podían engañar la omnisciencia del Señor Jesucristo, que todo lo sabe, que todo lo ve. Y Él dijo: ustedes, aunque tienen apariencia, aunque parece que tienen nombre de que están vivos, ustedes realmente están muertos. Al igual que muchas iglesias
en el mundo, hoy día, esta iglesia estaba muerta espiritualmente hablando, porque estaba poblada mayormente de gente no redimida, no regenerada, que estaban jugando a la iglesia. Usted sabe que eso es un problema muy común en la iglesia al día de hoy. La gente va a la iglesia, la gente entra en la iglesia, asiste a la iglesia, pero hay un problema. La gente no entra consciente de a qué se va a la iglesia. ¿Qué espera Dios de mí cuando asisto a la iglesia? Entonces se conforma con simplemente ir y cumplieron con un acto religioso. Ya yo fui a la iglesia y eso me hace sentir bien. Y nada más. Pero no se experimenta esa vida abundante de la cual nosotros cantábamos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se entregan a Cristo de todo corazón. Las iglesias hoy en día están llenándose de gente que simplemente quiere tener una religión y van a cumplir con un día, el domingo por ejemplo, para decir, bueno, fui a la iglesia y ya. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nos entreguemos a Cristo. Lo que Dios quiere es que entendamos que necesitamos una nueva vida, que necesitamos ser nuevas criaturas, que necesitamos la salvación de nuestras almas. Nosotros como iglesia, hermano mío, tenemos una tremenda responsabilidad con todo aquel que entra por allí, por esa puerta. Tenemos nosotros que mostrarle y hacerle entender que no vengan, que no estén aquí entre nosotros, nada más con el deseo, con la mentalidad de cumplir con un día religioso, sino que entiendan que Dios les ha traído porque tiene un plan, un propósito para su vida, y comienza con la salvación de sus propias almas. Es una responsabilidad, hermano, que nosotros tenemos grandemente. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento siempre está relacionada con su origen. La muerte espiritual siempre está relacionada en el Nuevo Testamento con su origen, el pecado. Por ejemplo, allí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, el versículo 1, léalo conmigo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Aquel que no tiene vida, aquel que todavía no tiene vida espiritual, ¿es por qué? Es porque aún permanece muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cuál es la única manera de salir, de escapar de esa muerte? Dice el versículo, y Él, ¿quién es Él? Cristo. Y Él os dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Por eso es que no tienes a Cristo, no te entregas de corazón a Cristo, no recibes el Espíritu Santo, sales por esa puerta y sigues muerto en tus delitos y pecados. Y no hay victoria, y no avanza, y no notas que tu vida cambia, que no eres de influencia positiva para que otros cambien. Tal vez los que están a tu alrededor, los que tienen más cerca. ¿Por qué? Pero yo voy a la iglesia. Pero yo asisto a la iglesia, pero yo leo la Biblia. No se trata de eso. Se trata de que te entregues a Cristo de corazón. Porque dice allí, y Él os dio vida. Es Cristo quien te va a dar la vida. Pero necesitas entregarte de todo corazón. Ese era el problema de la iglesia de Sardis.
estaban allí en la iglesia, muchos estaban allí, se congregaban, pero no habían pasado de muerte a vida, porque no se habían entregado de todo corazón al Señor. Las características de la iglesia de Sardis, fíjense, la mayoría de los miembros de Sardis no se habían entregado a Cristo de corazón, no se habían arrepentido de sus pecados de todo corazón. Romanos capítulo 10, vamos a leerlo por favor. Romanos capítulo 10. Los versículos 9 y 10. Y hasta el 11 podemos leer. Romanos 10, 9, 10 y 11. Lo leemos, dice así, fíjense. Romanos 10, 9 al 11. Que si confesares con tu boca que que Jesús es el Señor, y creyeres en qué, en tu corazón, léalo conmigo de nuevo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el versículo 10, porque con el que corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque con el corazón se cree. Con el corazón. Con el corazón. El problema es que vienen a la iglesia. El problema es que escuchan la palabra de verdad. El problema es que escuchan el Evangelio, pero no se cree de corazón. No se entregan con el corazón. Y hermano, le digo, mire, gente levanta la mano. Gente, porque ahí dice que con la boca se confiesa, sí, pero también dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces muchos levantan la mano y muchos inclusive hacen una oración y confiesan con la boca, hasta repiten una oración. Pero el problema es que no creyeron en su corazón para justicia. Entonces no sucedió nada. No hay cambio, no van a haber cambio. Y lo más importante es que todavía sigues en rumbo, en dirección hacia la condenación eterna. No has pasado todavía de muerte a vida. Hermanos, ¿con qué creyó usted? ¿Con qué creyó usted? Tuvo que haber creído con el corazón. Tienes que creer con el corazón, mi hermano y mi hermana. Amigo, amiga, crea con el corazón. No de la boca para afuera. Si no, nada va a pasar en tu vida, nada va a cambiar en tu vida. Las familias donde yo veo que han habido cambios, donde las personas han sido transformadas, son aquellas que han creído de corazón. Han confesado con su boca, pero también han creído de corazón. Viene la esposa y el esposo juntos, pero ella cree nada más de corazón y él no. O viceversa. Traen a los hijos y vienen todos a la iglesia y todos parecen cristianos, pero no lo son de verdad, porque solamente son cristianos y están vivos espiritualmente aquellos que confesaron con su boca, pero creyeron en su corazón. Hermanos míos, mire, yo me preocupo por esto y me quedo remarchándolo porque es un problema crítico, grave en la iglesia en el día de hoy. Mire, ¿cuántos predicadores no se han levantado? Pastores predicadores, misioneros, y están denunciando su preocupación porque ellos dicen que en la iglesia actual, en las iglesias locales, hoy en día hay una crisis, hermano, porque ellos dicen y están seguros, estadísticamente lo han visto, que la mayoría de los miembros de las iglesias lo que tienen es una religión, pero realmente no se han entregado al Señor Jesús. Y yo no quiero, hermano, que eso suceda aquí. Yo no quiero que eso suceda aquí.
La iglesia en Sardi, había muchos que decían ser cristianos, porque como les dije, hicieron una decisión, pero nunca creyeron de corazón. Estaban en la iglesia, iban al culto, parecían cristianos. ¿Usted cree que no es fácil parecerse a un cristiano? Parecerse fácil. A veces la gente se ríe cuando yo llego a la iglesia sin corbata y llego con mi camisita y después me voy a meter en uno de estos cuartos y digo, un momentito, ya vengo, me voy a disfrazar de pastor. Sí, porque el que tiene una Biblia debajo del brazo, el que lleva una corbata, y el que va a la iglesia, y el que dice, gloria a Dios, amén, aleluya, y tiene un lenguaje, un léxico cristiano, por eso es cristiano. ¡Qué inocencia, hermano! ¡Qué inocencia! No es así. Tiene que haber un fruto. Tiene que haber un fruto en la vida de esa persona, si es que realmente ha pasado de muerte a vida. Porque cuando leímos ahorita ahí en Romano, dice que los que viven por el Espíritu andan conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Su vida, su actitud, su andar, deja ver claramente que son cristianos. No porque andan con una Biblia de la Biblia todos los domingos. Y así que los estudios. No. ¿Usted sabe que hay gente que tiene comezón de oír? ¿Usted sabe que hay gente que lo que anda buscando es identificarse con alguna religión? Pero les digo, hermano, cuando estemos en el cielo o nos toque partir, yo me pregunto, si llega el rapto ahorita, ¿nos vamos todos? Es una buena pregunta. Porque vi una vez en la internet un video que prepararon, estaba la iglesia cantando y alabando, estaban todos reunidos, parece que era un domingo, y llegó el rapto. Uy, hermano, y se han quedado unos cuantos. Y se empezaron a mirar, ¿qué pasó? Y la gente, mi hermano que estaba aquí, se fueron unos cuantos, pero otros cuantos se quedaron, porque nunca se entregaron de corazón. Y ese es el problema. Vean, en Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, capítulo 13, versículo, usted conoce la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ok. El Señor Jesucristo luego explica esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Él luego la explica en los versículos del 36 al 43. ¿La cizaña quiénes son? ¿Los malos o los buenos? Vamos para no utilizar el término malos y buenos, los incrédulos, ¿ok? La cizaña, el Señor los identifica como los incrédulos, y el trigo los identifica o los compara con los creyentes. Note la explicación que él da de la parábola del trigo y la cizaña desde el versículo 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ahí está, ¿ves? El trigo, la buena semilla. Y los segadores son los ángeles. De manera que el 39, el enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, el trigo, resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué eres tú? ¿Trigo o cizaña? Y después de leer el fin de la cizaña, ¿quién quiere ser cizaña? Nadie. Pero si tú no tienes a Cristo, si no te has entregado a Cristo, todavía sigues siendo cizaña. El trigo es aquel en el cual fue sembrada, implantada la palabra, el Evangelio, y se entregaron a Cristo de corazón. Ese es el trigo. Y la cizaña son los incrédulos. Ahora es interesante porque dice que los dos están puestos ¿dónde? En el mundo, en el mismo lugar, hacen vida en el mismo lugar. La iglesia, aunque no es del mundo, porque nosotros estamos aquí de pasada, ¿verdad, hermano? Nuestro tiempo acá, estamos en un peregrinar, pero nuestro destino final es la morada eterna y celestial. Ahora, la iglesia hace vida en el mundo. Entonces, así como el trigo y la cizaña crecen juntos en el mundo, si la iglesia está dentro del mundo, es lógico pensar que dentro de la iglesia también hace vida el trigo y la cizaña. Pero la cizaña, ¿quién la implanta? ¿Quién la trae? ¿Quién la introduce? El diablo. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Hay que dejar de ser ingenuos y andar avispaditos. Ojo pelado, como dicen por ahí. Ahora, ¿usted sabe cuál es el problema del trigo y la cizaña? Que los dos se parecen mucho. Usted ve una matita de trigo y una de cizaña y los dos o las dos se parecen mucho. Por eso es que cuando a él le dicen, Señor, pero ¿no será mejor entonces arrancar la cizaña del trigo para que no estorbe y se acabe el problema? Y le dicen, no lo hagan. Vendrá un tiempo cuando eso se va a hacer. Es peligroso. No vaya a ser que arrancando la cizaña también hagan daño al trigo, porque es que son muy parecidas. O tal vez pensando que están arrancando cizaña, no estén llevándose también trigo. Entonces él dice, no, ustedes no lo pueden hacer, todavía no es el tiempo. Llegará el tiempo donde eso se va a hacer. Pero le digo algo, hermano, cuando yo me puse a investigar acerca de las diferencias del trigo y la cizaña, hubo una que fue la que a mí más me encantó. Y es la siguiente. Se parecen mucho a las dos. Pero usted sabe que el trigo llega a un momento que alcanza la etapa de madurez, o cuando ya está listo para la siega, para ser tomado. El trigo, cuando está listo para la siega, cuando alcanza la madurez, a medida que transcurre el tiempo, la espiga, porque son como espigas, la espiga de trigo se va encorvando, se va encorvando, se va encorvando y encorvando. Comparándola con el cristiano, precisamente nos muestra lo que tiene que suceder cuando uno realmente es trigo. A medida que pasa el tiempo, si realmente eres trigo, te vas inclinando, humillando, como leía mi hermano ahorita ahí, cada vez más ante tu Dios. A medida que va pasando el tiempo, como el trigo. Pero la cizaña, a medida que va pasando el tiempo, ella se va levantando más y más y más, y cada vez se hace más altiva, más soberbia, más prepotente y poco sumisa. Porque la semilla del trigo
como pesa, hace que se incline. La semilla del trigo, la carga, el fruto, pero la cizaña no, porque está vacía, está sin fruto. De hecho, por eso es que se toma y luego se tira al fuego, porque no sirve para nada. Ahora, hermano, amigo, amiga, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú, trigo o cizaña? Bueno, hermano, te acabo de decir que eso es muy difícil de ver. No, pero también di ahí una pista, ¿verdad? Una pista. Pero te pregunto, hermano, ¿qué eres tú, trigo o cizaña? Porque dependiendo de lo que sea, así será entonces tu fin y tu destino eterno. Ese es el problema. Por eso es que es necesario que te respondas a esa pregunta. Porque dependiendo de eso, pues entonces así será tu destino final, tu destino eterno. Fíjense, la iglesia de Sardis estaba llena de hipocresía espiritual. Esta iglesia aparentaba estar viva porque los miembros asistían a la iglesia, había asistencia, realizaban programas y tenían una organización que mostraba apariencia de vida. ¿Cuántas iglesias no hay hoy así? Tienen apariencia de vida, tienen programa, hay estructura y parece que están vivas, pero esas no son evidencias de una iglesia viva, ¿sabe? ¿Por qué? Porque para Cristo, aunque esta iglesia tenía todo eso, estaba muerta. Y hay algo que me llama mucho la atención, hermano, la hipocresía espiritual. Esa hipocresía espiritual es que aquí en la iglesia, cuando cruzo por esa puerta, entonces vengo con una cara de monje. No rompo un plato. Y aquí está una mesa. Pero cuando salgo en mi vida afuera, es como el que tiene una doble vida. Eso es hipocresía espiritual. El que tiene una doble vida, aquí en la iglesia es una cosa y allá afuera es otra. El esposo que aquí en la iglesia parece el hombre espiritual perfecto. Se parece tanto a Cristo. Pero allá afuera, en su casa, con su esposa, oye, un tigre, un león o yo no sé qué, o un ogro como llaman por ahí. Grita, pelea, trata mal a la esposa, a los hijos. Igual, la esposa también se aplica. Aquí, todo el mundo es santo. Pero cuando te consigues a alguien allá afuera que conoce al hermano o a la hermana, un compañero de trabajo tal vez o de la universidad, oye, ¿ese es cristiano? Sí, ay, Dios mío. Y se congrega en tu iglesia, ay, Señor. Y entonces, no, mi hermano, mire, te voy a contar. Mira, la otra vez, ese se agarró con un profesor. La otra vez se agarró con el y le dijo un poco de barbaridad. Ese lo conocen allá como el ogro. Ay, entonces, a doble vida. Hipocresía espiritual. Ahora, ¿para qué continuar en eso? Si no sirve de nada. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, pues eso mismo segará. Vean, hermanos, lean conmigo en Mateo 23 un momentito. Mateo 23. Y lea, por favor, el versículo del 1 al 3 conmigo. Vayan leyendo estos versículos. Jesús acusa a escribas y a fariseos, a unos tremendos hipócritas espirituales. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay un poco de cristianitos por ahí. Se saben la Biblia de tapa a tapa. Y te abren la Biblia y te dicen, no, porque escrito está. Pero dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Hipocresía espiritual. Sigue diciendo el versículo 25. Vaya ahora al versículo 25, lo que Jesús dijo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué cosa? Hipócritas. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay, hermanos míos, ¿cuántos pueden haber en esa condición? Apariencia de cristianos, la Biblia debajo del brazo, recitan versículos, vienen a la iglesia, tienen hasta cargos dentro de la iglesia, pero son hipócritas. El versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras. Y aquí está la gran pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ay de aquel que anda en hipocresía espiritual. Ay de aquel que no anda en serio en los asuntos del Señor y cree que nada va a pasar. Sí va a pasar. Sí va a pasar. En Apocalipsis, en el versículo 4, ya para ir terminando, hermano, Apocalipsis, versículo 4 del capítulo 3, es interesante lo que sucede allí. Fíjense, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 4 dice, léalo conmigo, 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es interesante ese versículo, porque no dice, pero tienes muchos, tienes unos cuantos, dice allí que tienes unos pocos. O sea, habla allí de un remanente que había en la iglesia de Sardis. En esta iglesia muerta, llena en su mayoría de personas no salvas, estaban unos pocos. ¿No es lo que dice el Señor Jesucristo? Él lo dice, apenas eran unos pocos los verdaderos creyentes. Apenas eran unos pocos los que realmente se habían entregado a Él. Pocos eran los cristianos verdaderos. El Señor, escuche bien, no se había olvidado de los que permanecieron fieles a Él. Él lo dice aquí. Él habla de ese remanente que siempre está allí. Y ese remanente que Dios guarda, que Dios protege, que Dios cuida. En Malaquías, ¿sabe dónde está Malaquías, verdad? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y dice así, el versículo 13 del capítulo 3. Malaquías 3:13. Fíjese que dice, hay diferencia entre el justo y el malo, ¿verdad? Desde el versículo 13 del capítulo 3 de Malaquías. Diferencia entre el justo y el malo. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová,
y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Vean lo que ellos estaban pensando, ese remanente allí. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vean la percepción que ellos tienen de los malos. Porque ellos dicen, nosotros somos tu remanente, nosotros somos los que andamos conforme a tu voluntad, y aparentemente no hay nada de diferencia, Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Pero vean lo que Dios dice. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, ¿qué cosa? Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo, ¿qué? Porque pensaban que no iba a pasar nada. Sí va a pasar. Pero ese día lo tiene dispuesto el Señor. Lo tenía dispuesto el Señor. En el día en que yo actúe, dice allí, y los perdonaré como en el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, Dios tenía un remanente en la iglesia de Sardis. Dios tenía algunos sinceros entre los hipócritas que estaban allí. Algunos humildes entre los orgullosos que estaban allí. Algunos que estaban verdaderamente separados para Él de entre los mundanos que estaban allí. Algunos sumisos, verdaderamente sumisos ante Dios, entre los rebeldes y soberbios que estaban allí en esa iglesia. Terminamos leyendo, hermano, y lea conmigo allí el consejo que el Señor le da a la iglesia. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Léalo conmigo a una sola voz. Le dice a la iglesia, y le dice especialmente a los que realmente eran creyentes. El consejo es más que todo para ellos, porque los demás no iban a escuchar, estaban muertos espiritualmente. Y dice así, el versículo 2 y 3, léalo conmigo a una sola voz, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el juicio, si no había cambios, si no cambiaba, si los que estaban allá adentro no se arrepentían de verdad, Él iba a hacer algo. El juicio vendría, pero el juicio sería ¿cómo? Sería inminente y además sería sorpresivo. Es más, Él le dice, tienen que hacerlo, porque quedan todavía unas pocas cosas. O sea, todavía quedaba un poco de la gracia del Señor en esa iglesia, porque había un remanente allí. Pero si nada cambiaba, el remanente tampoco. Si la gran mayoría seguía igual, jugando a la iglesia, entonces Él dice, vendré. Y vendré cuando menos lo esperan. Y traeré juicio. Y las cosas habrían de cambiar. Y aquello poquito que quedaba, aquella poquita gracia que quedaba, también iba a desaparecer. Y el Señor no estaba jugando, porque en efecto pasó así con esa iglesia, en los postreros días. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos jugando nosotros a la iglesia? ¿O realmente somos una iglesia? ¿Tenemos nombre de que estamos vivos? ¿Es pura apariencia?
¿O realmente estamos vivos? Hermanos míos, que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para que realmente nosotros seamos una iglesia, no que está viva para la gente allá afuera. Que otros dicen, no, y hay una iglesia porque se congregan y tienen culto y todo. Y es apariencia. Estamos jugando a la iglesia, porque para el Señor tal vez estamos muertos. Porque realmente no le hemos entregado nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Hermanos míos, que esta sea una congregación que está llena de verdaderos hombres y mujeres que aman al Señor, que nos hemos entregado de corazón. ¿Y cómo se ha de ver eso? Hermanos, en nuestra actitud, en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, en lo que hacemos, hermanos míos, que se note el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. El versículo 5 dice el Señor así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay muchas interpretaciones para este asunto del libro de la vida, porque solamente obtendrán la salvación y la vida eterna aquellos cuyos nombres no hayan sido borrados del libro de la vida. Anteriormente, como se hace todavía en la actualidad, estos hermanos entendían lo que el Señor les estaba diciendo al mensaje, porque también se guardaba el registro, como se hace al día de hoy, se hace el registro de las personas que nacen, de las personas que entran o se hacen venezolanos, que tal vez son extranjeros, y se lleva un registro de todos los que hacen vida aquí en la nación. Cuando alguno moría, o alguno viajaba a abandonar el país para tomar otra, entonces esos nombres eran borrados. Esos nombres eran borrados. Sin embargo, una de las interpretaciones que creo que más se ajusta a esto del libro de la vida, de que los que no sean borrados de ese libro, pues serán los que gozarán de la vida eterna. Cuando una persona nace, Dios, como dador de la vida, registra nuestros nombres en un libro llamado el libro de la vida. Toda persona que existe está registrada en ese libro, porque se llama el libro de la vida. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se puede borrar de ese libro el nombre de una persona? Cuando la persona deja de existir, que muere, entonces, si la persona parte sin Cristo, esa persona no parte a una vida, esa persona parte para una muerte eterna. Recuerden que la palabra muerte lo que significa es separación. Cuando una persona muere, ¿qué hace? Se separa su alma del cuerpo, murió. Espiritualmente significa que la persona está separada, apartada de Dios. Entonces, la persona nació, está viva, su nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando muere, si muere sin Cristo, como va a ir a una condenación eterna, a una separación eterna de Dios, esa persona está muerta. Entonces su nombre es borrado del libro de la vida. Pero los que tienen a Cristo en su corazón, esas personas, si parten de este mundo, su nombre no puede ser borrado del libro de la vida, porque están ahora más vivos que nunca. Parten de aquí, estaban vivos, pero seguirán vivos por toda la eternidad.
Esa es la gran diferencia. Particularmente me gusta esa interpretación. ¿Qué va a pasar contigo si partes ahora? ¿Tu nombre sería borrado porque te fuiste sin Cristo? ¿O permanecería tu nombre inscrito en el libro de la vida? Hoy es un día que Dios ha escogido para ti, amigo, amiga que estás aquí, que tal vez todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Dios te ha traído a este lugar con un propósito, no solamente para que oigas, sino para que creas en tu corazón. Y para que salgas de aquí siendo una nueva criatura en Cristo Jesús, con la seguridad de la salvación y la vida eterna, y empieces a notar cambios profundos, verdaderos y permanentes en tu vida. Si no, no ha sido más que palabras lo que has escuchado, y no verás cambio. No entenderás las cosas de Dios, porque necesitas el Espíritu Santo. Pero lo más importante es, ¿qué es de tu destino eterno? ¿A dónde vas a ir a morar cuando te toque enfrentar la eternidad? Porque solamente hay dos destinos: o la condenación eterna, un lugar de horrible tormento por toda la eternidad, o la vida eterna al lado del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Escoge en esta mañana: ¿eres trigo o eres cizaña? Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has presentado el cuadro de una iglesia muerta, porque sus miembros estaban jugando a la iglesia, Señor. Pero realmente para ti no eran una iglesia viva, Señor, como es tu deseo, Señor. En medio de estos tiempos, vivimos tiempos difíciles, Señor, donde la iglesia, Señor, tiene apariencia de estar viva, nombre quizás de estar viva, Señor, pero para ti está muerta. Porque, Señor, las personas que hacen vida dentro de la iglesia, Señor, no se han entregado de corazón a ti. Parecen cristianos, actúan y se comportan como tal, pero al no haberse entregado a ti de corazón y al no haber recibido el Espíritu Santo de Dios, realmente, Señor, no son cristianos genuinos. Yo te ruego y te pido, Señor, que en esta mañana nos examines a nosotros. ¿Qué estamos haciendo, Señor? Amigo, mi hermano, mi hermana, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a la iglesia? Porque las consecuencias, hermanos, vendrán. ¿O realmente nosotros de corazón nos hemos entregado al Señor? Señor, en esta mañana nos están comparando con la iglesia de Sardis. Que nosotros no seamos, Señor, como la iglesia de Sardis. Que apenas unos pocos, Señor, serían salvos. O realmente eran salvos. Sino que aquí, Señor, la mayoría, Señor, sean salvos. Y, Señor, te ruego porque si hay alguna cizaña entre nosotros, Padre, te pedimos que hoy tu palabra, Señor, toque esas vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy les haga entender, Señor, la realidad de sus vidas. Que ya, Padre Santo, nos dejemos de hipocresía, Señor, de religión, y que nos volvamos a ti, Señor, de corazón. Que andemos, Señor, que andemos delante de ti como es digno, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros a no ser una iglesia pasiva en esto, Señor, sino a predicar tu verdad, a predicar tu evangelio, Señor, tal cual como ha sido dado, Señor, y a llamar a pecadores al arrepentimiento.
Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Amigo, amiga que está allí, entréguele su vida al Señor si se lo está pidiendo en esta mañana. Pero hágalo de corazón. Hoy es la oportunidad, el día y el momento que el Señor ha escogido para usted. No desperdicie esta oportunidad, no la desaproveche. Entréguese al Señor. Asegure su salvación. Y empiece a experimentar una nueva vida en Cristo. Mi hermano, mi hermana, que nosotros seamos vigilantes. Vigilantes, hermano, para que esta iglesia no se convierta en un club llena de hipócritas espirituales, llena de falsos, llena de personas no regeneradas, con apariencia de piedad, pero niegan con sus obras la eficacia de ellas. Señor, que seamos temerosos de ti y vigilantes, Señor, de que esta iglesia sea una iglesia que esté llena de tu Espíritu Santo, para que tú las puedas ver como una iglesia viva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre Santo, por todas las cosas. Gracias por tu preciosa palabra y por lo que nos has hablado en esta mañana. En Cristo, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.